La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí, Álvaro, en La Banda Cambiaria y vamos a hablar de algo de lo que se habló muchísimo esta semana, fundamentalmente en el Congreso de APRESID, pero que por supuesto es un tema neurálgico en la región, y estoy hablando de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, de los bioemprendedores. Estamos en diálogo con Federico Ariel, que es biotecnólogo, es investigador de CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral, pero también fundador de Apolo Biotech, esta empresa de Santa Fe que junto al Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular de Buenos Aires están desarrollando una plataforma informática para el diseño de moléculas ARN que reemplacen orgánicamente a pesticidas sintéticos en cultivos. Toda la innovación aplicada al sector agropecuario. Federico, Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por el interés y gracias por la introducción. No, gracias a vos por atendernos. Federico, bueno, además venís de recibir un premio internacional de la UNESCO por la promoción de jóvenes científicos en ciencia y tecnología, y esta semana también se sumó que Apolo Biotech fue seleccionada para la segunda convocatoria de soluciones innovadoras por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Esto es así? Esto es así, sí, y claramente refleja un poco el espíritu que tenemos tanto en el laboratorio científico como en Apolo Biotech, que es pensar que las grandes innovaciones tecnológicas van a derivar de sólidos desarrollos científicos, y por eso tomamos la decisión desde el laboratorio científico de armar una empresa de base tecnológica con el reconocimiento de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral para intentar transformar nuestros desarrollos científicos en herramientas tecnológicas en pos de la agricultura sustentable. Así que si todos estos reconocimientos que se dieron últimamente, tanto para la empresa como para el laboratorio científico, creo que reflejan ese espíritu de convivencia necesario, de simbiosis entre la ciencia y la tecnología. Ahí también hay se nota, vos me dirás si estoy equivocado, también otra combinación que es la de la informática con la biotecnología en el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Absolutamente, es así. De hecho, lo que mencionaste recién es un aporte que va a hacer en la Fundación Sadowski, que es la fundación del Ministerio de Ciencia que se dedica a los desarrollos de informática. Y en este caso lo que nosotros pedimos fue un respaldo para poder profundizar nuestros estudios bioinformáticos. Lo que nosotros estamos haciendo con ARNs es intentar reemplazar agroquímicos sintéticos o pesticidas sintéticos por la información que la planta necesita para defenderse. Algo así como las vacunas, y justamente nos vino muy bien el tema de la pandemia por el desarrollo de las primeras vacunas de ARN contra el coronavirus, porque pensemos en una vacuna. Si uno no está vacunado contra el tétano, y con la antitetánica, y uno se enfrenta a la bacteria, se infecta, y la forma de solucionarlo es tomar antibióticos muy fuertes, que va a matar la bacteria patógena, pero va a matar también a todas las bacterias que naturalmente viven en nuestro cuerpo y que son buenas para nuestro organismo. Algo así pasa con los pesticidas, porque si uno está vacunado contra el tétano, con la antitetánica, uno tiene la información necesaria, el cuerpo tiene la información para defenderse, con anticuerpos en este caso, y bloquear la infección. En plantas pasa lo mismo. Si nosotros usamos agroquímicos sintéticos, matamos a la bacteria mala, pero también las bacterias buenas. O los hongos patógenos, pero también a los hongos que promueven el crecimiento y el desarrollo de la planta. O sea, estamos atacando todo el agroecosistema. Cuando nosotros podemos proveer a la planta de información codificada en ARN, lo que hacemos es mostrarle un pedacito del genoma del patógeno, y la planta se defiende sin necesidad de aplicar agroquímicos. Federico, cuando ustedes realizan el diseño de estas moléculas que reemplazarían de alguna manera los pesticidas, es un diseño de laboratorio. ¿Cómo se lleva eso a la práctica en el desarrollo de una semilla, en el desarrollo de una nueva oferta que tenga que ver con para el productor agropecuario? ¿Cómo se ensambla eso con la industria, no? Sí, lo que nosotros desarrollamos son bioinsumos, no son semillas, sino insumos biológicos, orgánicos, que van a reemplazar los sintéticos para la protección de cultivos. Justamente el comienzo del desarrollo se da en el base de la informática o de la bioinformática,
porque lo que nosotros hacemos es comparar el genoma del patógeno con el de la planta, con el de la abeja, con el del ser humano, con todos los actores del agroecosistema, y eso es un trabajo bioinformático enorme, para decir, bueno, ataquemos este pedacito del genoma del patógeno y sabemos a ciencia cierta de que no va a haber reacciones cruzadas con el ambiente. Por eso es tan importante la bioinformática, porque nos garantiza la especificidad del producto. Nosotros cuando estamos vacunados contra el coronavirus no nos protege contra la gripe, o sea, nos protege contra el coronavirus. Bueno, eso pasa cuando hacemos uno de estos desarrollos. Podemos bloquear la infección del patógeno, pero sin alterar el resto del agroecosistema. ¿Y esto lo están investigando sobre algún cultivo, una planta en particular, o están trabajando en alguna planta de laboratorio, como se dice? Bueno, nosotros en el laboratorio científico hace muchos años que trabajamos en biología y bioquímica del ARN. Esta línea de investigación la empecé cuando yo hice mi postdoctorado en Francia entre 2010 y 2016, y lo continué en Argentina cuando volví como científico repatriado. En todo ese periodo de entender mejor el ARN, lo hicimos en plantas modelo de laboratorio que no tienen ningún interés agronómico. Hace pocos años tuvimos un financiamiento muy importante del Ministerio de Ciencia en el marco del programa de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que financiaba proyectos que pudieran tener un impacto real en la producción de alimentos. Y nosotros propusimos esta idea de aplicarlo en cultivos, funcionó, y cuando funcionó bien fue que decidimos conjuntamente con las instituciones, con CONICET y con la universidad, lanzar una empresa base tecnológica para poder vincularnos con el sector productivo. Ahí empezamos a trabajar con especies de interés agronómico. Primero con tomate, y ahora estamos trabajando también con maní y con una serie de hortalizas y frutas. Muy probablemente luego expandamos a cultivos extensivos, pero nuestro primer interés era trabajar con cultivos intensivos por varias razones. Primero, porque es de consumo directo humano, entonces queremos empezar a reemplazar agroquímicos que nos estamos comiendo, básicamente. Y segundo, por el lugar donde se suelen sembrar. La producción de tomates, por ejemplo, se da en los cordones periurbanos de las ciudades. Claro. Ustedes están en Rosario. Rosario es una ciudad que se caracteriza por producir tomates en el cordón periurbano. Entonces, poder reemplazar los agroquímicos sintéticos por soluciones orgánicas es muy importante, porque no solamente impacta en los consumidores, sino también en los productores y en los vecinos de las zonas donde se está aplicando estos productos. Por eso nosotros decidimos, por una cuestión más social, de impacto social, empezar por cultivos intensivos. Y ahí, Federico, cuando se analiza el tema de los bioinsumos en general, una de las cuestiones que aparece es el tema de los costos de producción, ¿no? Teniendo en cuenta que vos mencionabas este tema de los cultivos intensivos, que generalmente está llevado adelante por unidades económicas mucho más chicas y demás, ¿cómo se ensambla esto? ¿Si está aprendiendo? ¿Cómo lo están trabajando, no? La pregunta es súper pertinente, muy, muy buena pregunta. Nosotros, justamente uno de los desafíos que planteamos en Apolo, en la empresa, es trabajar en cuestiones que desde el laboratorio científico son muy difíciles de abordar. Uno de ellos es optimizar la producción para disminuir o minimizar los costos de un futuro producto para meter en el mercado. Estamos trabajando en eso y ya creemos que tenemos una forma de producir y un abastecimiento, por ejemplo, sustituyendo importaciones de activos clave por aquellos que nosotros mismos producimos, llegar a ser competitivos con los productos que hay en el mercado en este momento, que son de síntesis química. De todos modos, en este momento existe en Europa lo que se llama una estrategia, que es la estrategia del Farm to Fork, o sería del campo a la mesa, en el cual hicieron como un calendario de prohibición de una serie de pesticidas sintéticos de acá al 2030. Es decir que no solamente esos no se pueden usar en Europa, sino que no se puede importar en Europa alimentos, llámese frutas y verduras, que tengan trazas de esos agroquímicos. Es decir que ahora sube mucho la vara de el tipo de la forma en que estamos produciendo alimentos, lo cual a corto, mediano o largo plazo también va a tener un impacto positivo en nuestro país, porque vamos a tener que dejar de usarlos, porque si no, no vamos a poder exportar a Europa. Pero entonces hay un gran interés del sector productivo de todos los países de Europa y de todos los proveedores de Europa, incluido Argentina, de empezar a reemplazar los agroquímicos sintéticos
por soluciones orgánicas, porque si no, van a perder mercados de exportación. Entonces, todo este contexto empieza a impulsar la creatividad científica aplicada a nuevos desarrollos tecnológicos que antes no hacían falta porque simplemente los costos de producción con pesticidas sintéticos eran razonables, sin importar las variables de lo que sería la salud humana y el ambiente, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros vemos una oportunidad para crecer tanto en nuestras soluciones de ARN como otras que otros equipos de investigación están elaborando en base a microorganismos benéficos y demás. Hay muchas nuevas tecnologías que están emergiendo en este contexto. Yo recuerdo cuando empezamos, por lo menos desde el periodismo, a hablar un poco de lo que es la biotecnología y los desarrollos biotecnológicos, hablaba mucho del ADN y lo que trabajan ustedes es con moléculas de ARN. Esto es como una nueva frontera, digamos, de la investigación en biotecnología. Efectivamente, buenísima también la pregunta. El ARN es la molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas. O sea, por eso hablamos de ARN mensajero. Habrán escuchado hablar de esto con las vacunas. Claro. Porque, exacto, las vacunas, digamos, los ARN llevan el mensaje, por eso mensajero, del ADN a las proteínas. Si uno modifica el ADN, está haciendo de alguna manera un organismo genéticamente modificado o transgénico, depende de la tecnología cómo se la puede llegar a llamar. Eso tiene sus pros y sus contras, pero sobre todo lo que genera es que hay que reemplazar lo que se está cultivando por esta nueva variedad de elite transformada o modificada genéticamente, o incluso, aunque no sea un transgénico y sea de obtención por cruzas tradicionales, como se vino trabajando en los últimos 6.000 años, digamos, hay que reemplazar lo que se está cultivando por algo nuevo. Y eso siempre acarrea un peligro, que es que, nada, algo puede funcionar muy bien en un invernadero o en la provincia de Buenos Aires, pero cuando lo llevas a Chaco empieza a haber otros patógenos que no había, o lo llevas a La Rioja y tiene falta de nutrientes en el suelo. Entonces empezamos a agregar pesticidas, a agregar fertilizantes, porque la nueva variedad tiene falencias, porque no se adaptó, digamos, no fue adaptándose la variedad al ambiente generación tras generación, sino que uno implantó una nueva variedad de elite. Eso ha traído muchos problemas en el mundo y ha hecho que se artificialice, digamos, la agricultura en todos lados. Lo bueno del ARN es que los seres humanos necesitamos que nos lo inyecten para poder trabajar con esa información. Pero las plantas son capaces de absorber ARN. Si uno le tira ARN en spray, en acuoso, en agua, digamos, las plantas absorben ese ARN. Y por eso nosotros nos dimos cuenta hace bastante tiempo que podíamos usar el ARN para comunicarnos con las plantas, para proveer a las plantas de información y modular su respuesta al ambiente. Y ahí fue cuando, obviamente, pensando, qué tipo de información queremos darle a la planta, muy espontáneamente surgió la idea de mostrarle información genética de los patógenos para que antes de que llegue el patógeno, para que la planta genere moléculas de defensa y en ese sentido poder reemplazar los pesticidas. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Federico, te pregunto también un poco por tu historia personal, en el sentido de, mencionabas que eras un científico repatriado, trabajás en el sector público como investigador y también trabajás en el ámbito de la empresa con este emprendimiento. ¿Cómo estás viendo un poco el papel de la ciencia en Argentina en estos momentos y cómo lo ves a futuro? Bueno, el futuro esta semana está un poco difícil de evaluar, pero es un contexto un poco importante, un poco difícil. Bueno, más hay que también decirlo, ¿no? Muchos candidatos a la presidencia han dicho que fusionarían el Ministerio de Ciencia al de Educación o que no le ven la importancia o querrían directamente disolver el Ministerio de Ciencia, cosa que ya ha pasado en el pasado reciente. Así que el futuro es bastante incierto y preocupante. Dicho esto, como cualquier, el conocimiento es poder, digamos, y hay que ver en manos de quién lo tenemos y qué es lo que hacemos con ese poder. Argentina es un país que tiene un gran potencial en algunas áreas y una de ellas es la biotecnología. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una gran tradición en bioquímica. Tenemos 3 premios Nobel en fisiología o química.
Entonces, eso ha generado una escuela que fue la que dio lugar a fines del siglo XX a la biología molecular. Y todos los grandes avances de todos los grandes desarrollos de la biotecnología del siglo XXI en realidad se basan en los avances de la biología molecular. Y por eso nosotros tenemos un gran potencial en la Argentina. Ahora, lo que faltan son herramientas para transformar ciencia en tecnología. Entonces, la transferencia tecnológica hasta hace unos años estaba entendida como diciendo, bueno, descubrí algo en un laboratorio público, lo patento, licencio esa patente a una empresa que pueda llevar esto al mercado. Esto no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, va cambiando un poco el paradigma o el formato de transferencia tecnológica y han surgido estas empresas de base tecnológica o startups que lo que hacen es que el científico o la científica nos pongamos al hombro el desafío, porque quién más que nosotros queremos que esto llegue a buen puerto, digamos, y empezamos a dar forma a una empresa pequeña con un gran potencial innovador o disruptivo en algún sector del mercado. En nuestro caso, la producción de alimentos. Es increíble cómo realmente es notable cómo a través también de la gerencia de vinculación tecnológica del CONICET y a través de muchas universidades empiezan a aparecer estas startups o empresas base tecnológica y la verdad que el número va creciendo mucho y la Cámara Argentina de Biotecnología ya cuenta más de 100 startups en biotecnología en el país y Argentina empieza a emerger como un polo de gran innovación en el área. Mantener esto implica también respaldar las empresas pequeñas como cualquier pyme, pero bueno, la verdad es que invertir en esto puede llegar a dar muchos frutos, puestos de trabajo de calidad y en nuestro caso, por ejemplo, no solamente evitar importar este tipo de tecnologías dentro de algunos años, sino también pensar en exportar la tecnología, no solamente los alimentos protegidos de esta manera, sino también exportar esta manera de proteger alimentos a otros países del mundo. O sea que es un gran potencial para generar divisas, para mejorar nuestra balanza comercial y para poder tener un poco más de soberanía tecnológica. Da la sensación que la cosa la están haciendo bien, porque esto decías de la transferencia tecnológica hace que no se vendan, como vos decías antes, o la tome una empresa multinacional que viene trabajando en esto o nacional, sino que ustedes crean su propia empresa de base tecnológica, digo, y ahora las grandes vienen y se asocian, pero ustedes sigan manteniendo por ahí su identidad. Eso, digo, me parece que también marca una diferencia, es lo que mencionabas, ¿no? Absolutamente, sí, obviamente tenemos que para llegar al mercado, para llegar a distintos mercados en el mundo, vamos a tener que, de hecho ya lo estamos haciendo, articulando con empresas más grandes que tienen otro músculo y demás, pero la riqueza de la innovación, el know-how de todo esto y cómo nosotros pensamos el desarrollo y los cuidados que tenemos al pensar una nueva solución tecnológica, eso todavía está en nuestras manos gracias a este nuevo tipo de herramientas que antes no existían. Federico, te agradecemos muchísimo, un gustazo la charla con vos y por supuesto vamos a seguir abiertos de estos micrófonos para cuando quieran contarnos todo lo que vienen desarrollando y bueno, para nosotros también es un gusto poder contar con científicos y al mismo tiempo empresarios y emprendedores que trabajan en ambos lados, así que gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el interés y a disposición para cuando quieran charlar de algo que les interese de lo que hacemos. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Federico Ariel, es biotecnólogo, pero es investigador del CONICET. Como él decía, un científico repatriado, un docente de la Universidad Nacional del Litoral y fundador de Apolo Biotech, ¿no? Esta empresa que decíamos está desarrollando bioinsumos de alguna manera en base a moléculas de ARN para reemplazar a los pesticidas, los famosos pesticidas que se usan mucho, nos decía él, en lo que son los cultivos intensivos, esto que se cultiva en los periurbanos, las legumbres, las hortalizas, ¿no? Sí, que justamente es una demanda de los mismos productores que están necesitando productos de insumos para el agro que sean más amigables con el medio ambiente, por ejemplo, porque todas estas exigencias que mencionaba de la Unión Europea, que fueron motivo, por ejemplo, de las charlas tanto en el Congreso de APRESID como en el Congreso de IDEA, es algo que hoy atraviesa a todo el sector, sean grandes, pequeñas o medianas empresas. Y atento con lo que dice con respecto a la política de ciencia y tecnología y las elecciones, ¿no? Exactamente, interesante su planteo. Vamos a seguir aquí en La Banda Cambiaria, quédese con nosotros, hay mucho esta semana muy activa con mucha información. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.